compañeros y compañeras. Aquí estamos en Diálogo Internacional. Una mirada desde nuestra América. Un sábado más, creo que es el programa número 110. Y como ustedes saben, es el programa de Atilia Borón que hacemos sábado a sábado con Telma Luzzani, con Marcelo Rodríguez, con Federico Montero y quien les habla, Paula Klachko. Hoy estamos las pibas nada más. ¿Qué tal, Telmi? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Extrañamos a Marcelo Rodríguez porque es el que nos dice siempre el qué número de programa yo dudo. estamos. Creo que era el 110. Pero bueno, vamos. Yo confío en que sí, que es el 110. Bueno, muy bien, Paula. Atilio en un viaje importante. Sigue en Santo Domingo, en República Dominicana. Sí, estaban en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Así es. Y bueno, nuestros otros dos amigos también andan de viaje, militando por el mundo, asistiendo a experiencias muy interesantes que ya a su regreso nos contarán. Creo que el Marce andaba por Brasil y Federico también. Bueno, somos así, muy internacionalistas. Y hay que viajar para saber, para conocer sobre otros países y después venimos acá y contamos, ¿no? Así es. Y bueno, Telma querida, como todos acá y todas saben, este es un programa coproducido por la Radio Pública de la UNDAV, la Universidad Nacional de Avellaneda, y esta maravillosa radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, AM530. Por eso ustedes saben que nos pueden escuchar, obviamente, por la AM530, la radiecita vieja como antes, o por internet o como quieran. Pero también nos pueden escuchar en la FM 90.7, que es la Radio UNDAV. Y también nos pueden buscar y ver y escuchar por YouTube. Ahí la página, el canal de la AM530 Somos Radio. Y bueno, saludamos a nuestro productor general, Leandro Deza. Muchas gracias por acompañarnos sábado a sábado, producir todo esto. A Vicente Castro. ¿Qué haríamos sin Lean, No, la magia que hacen realmente es espectacular. Sale todo perfecto. Así es. Y también saludamos y agradecemos a Vicente Castro, el operador de video streaming. También a nuestro operador Sebastián Mociola, muchas gracias, y a Lalo Recanatini, nuestro productor musical, a Noeña Giorgi y a Rodolfo Amagui de la radio de la UNDAV. Y bueno, también en un ratito vamos a estar mencionando que tenemos un libro para sortear. En un ratitito más vamos a estar diciendo el título del libro. Y vamos a estar con muchos temas Bolivia, que la situación está muy candente, muy tremenda. Vamos a tener una interesante entrevista. Por supuesto, el tema Estados Unidos. Telma sacó una interesante nota esta semana, la pueden buscar en Mañana sacó otra en El Destape. Bien. Esta semana fue la revista Acción. Acción. La revista del Centro de Cooperativo, de la Cooperación. Y esta mañana sale una en el Destape Web, en la que intento tocar los temas de política exterior de Trump, ¿no? Porque un poco lo que nos interesa, por supuesto, nos interesa también cuál va a ser la política interna, pero sobre todo lo que pensamos es cuál va a ser la política externa, y trato de tocar algunos temas, a muchos de los cuales le voy a preguntar a nuestro entrevistado, porque bueno, desde ya nuestro entrevistado vive en Washington y por supuesto conoce muchísimo más de cerca y de primera mano todos los asuntos. Pero hay muchos interrogantes. ¿Qué actitud va a tomar, por ejemplo, con respecto a China? Si va a seguir sin duda va a seguir con la guerra económico-comercial, pero seguirá como el gobierno de Joe Biden mandando cada vez más provocaciones en Taiwán, en la isla de Taiwán, en el mar de la China. ¿Será verdad que va a terminar con la guerra de Ucrania como prometió? ¿Qué va a pasar con Venezuela? Seguramente en el primer periodo del gobierno de Trump fue brutal porque las sanciones se volvieron muy, muy profundas. Bueno, ¿pasará lo mismo? Eso después yo quisiera, cuando llegue el momento, quisiera comentar algunos asuntos entre Venezuela y Rusia. Bueno, ¿qué va a pasar? Por supuesto, nos preguntamos con el Oriente Medio, ¿no? Con Israel, porque Trump siempre fue, cualquiera de los dos, tanto Kamala Harris como Donald Trump,
son obviamente defensores de Israel, porque Israel es un aliado histórico y fundamental para Estados Unidos, incluso tiene mucha población interna que influye mucho, pero bueno, está el interrogante de qué medidas podría llegar a tomar con respecto a lo que está sucediendo en Oriente Medio, Israel, Gaza, Líbano, Irán, etcétera. Hay muchos interrogantes, ¿no? Y yo un poco lo que pensaba cuando escribía esta nota era que si bien es cierto que Donald Trump llegó mejor colocado que en la primera, en su primera presidencia, es decir, con muchos más votos. Recordemos que en la primera a gata le ganó a Hillary Clinton. Y en el colegio electoral, porque en votos populares directos no, tuvo como 1 millón de votos menos, ¿no? Exactamente. Que Hillary. Ganó por el colegio electoral. Ahora no. Ahora ganó muy contundente. Ese es uno. 2, tiene las 2 cámaras del Congreso. Eso es fuertísimo. Eso es muy fuerte. 3, tiene, digamos, dominio total sobre el Partido Republicano, que en el primer turno tampoco lo tenía. Tenía Había muchas desconfianza internas. Entonces llega muy empoderado Donald Trump. Pero al mismo tiempo, y por eso yo me refería a la nota, que fue como yo la encaré, el mundo que él tiene hoy no es el mismo de hace 4 años atrás. En primer lugar, no había guerra en Ucrania. En segundo lugar, no había asociación China-Rusia. Y en tercer lugar, sus supuestos rivales, o lo que Estados Unidos ve como rivales maliciosos, etcétera, las cosas que dice, que pueden ser Rusia, China, están mucho mejor organizados. Así es. Y mucho más es mucho más compacta esa alianza. Mismo los BRICS, ¿no? Mundo, los BRICS en la última cumbre en Kazán. Estaba ya con su pero están fortalecidos, ¿no? Quiero decir, mismo el hecho de que Arabia Saudita, su socio eterno de Estados Unidos para abastecerlo de petróleo, está medio dubitativo, pero está ahí a las puertas del BRICS y demás, también es como vos decís, complejiza un escenario internacional. Por eso pienso que todavía más interés va a tener en Venezuela por la cercanía de semejante fuente de petróleo. Recordemos que es el país con las principales reservas de petróleo en el mundo, más todo lo que tiene también, oro, coltán, níquel, qué sé yo, de todo. Así que ahí siempre está ese interés. Pero fue muy, muy brutal, Thelma, Trump. Siempre decimos y volvemos a repetir que la verdad que las diferencias entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano con respecto a su política exterior no son grandes diferencias, son matices, son modalidades, incluso hasta modalidades, ni siquiera diferencias. Hay una continuidad, pero por ahí con distintas tonalidades y de distintas maneras de expresarlo. Trump fue muy violento con Cuba. Recordemos que activó, más de 250 medidas nuevas al bloqueo criminal que ya tiene desde el año 61. Recordemos que reactivó la ley 3, el título 3 de la ley Helms-Burton, que es terrible, que habilitó a nuevos juicios contra y a nuevas amenazas para mandar las remesas, etcétera. Eso también, lo de la título 13 es muy grave, porque puso muchas más trabas a que lleguen cruceros, a inversiones. Cualquiera inversionista que ponía un pie o algo en alguna cosa que antes de la revolución hubiera sido propiedad de alguna empresa estadounidense, estaba habilitada, le caía el bloqueo a esa empresa, lo cual retrajo todavía más el poco comercio que lograba Cuba triangular, siempre mucho más costoso. Y recordemos también la brutalidad de sus representantes. Me acuerdo Rex Tillerson, directamente vinculado a la ExxonMobil, la agresividad sobre Venezuela. Después Mike Pompeo, que venía de la CIA, fue a ser secretario de Estado también una brutalidad. Todo el tiempo se la pasaban diciendo que la opción militar estaba sobre la mesa. Además financiaron invasiones mercenarias, reconocieron a Guaidó, armaron el grupo de Lima, que era solamente para joder a Venezuela. Bueno, había mayoría de gobiernos de derecha en la región en esos años, cosa que ahora no. Ahora tienen Argentina, a Ecuador, a Perú y... Bueno, me falta... Paraguay. Y a Paraguay, como los gobiernos claramente de derecha que pueden armar, qué sé yo, ahora será el Grupo de Buenos Aires, qué horrible lugar que nos toca. Pero hay otros gobiernos que pueden servir de colchón para que la agresividad no sea tal. Recordá también Elliot Abrams, que había puesto como encargado especial para los temas de Venezuela un tipo que no solamente venía de la CIA, sino que tiene las manos manchadas de sangre porque había participado en las masacres, por ejemplo, del Mozote en El Salvador.
criminal, y era el encargado para las relaciones con Venezuela. En fin, nada bueno se puede esperar para América Latina. Bueno, por eso yo pongo un signo de interrogación. No quiero ser optimista al cohete, pero, por ejemplo, acaba, como vos bien decís, de pasar la cumbre de Kazán, donde Vladimir Putin no perdió ninguna oportunidad en ensalzar al presidente Nicolás Maduro y demostrar su alianza con Venezuela. Ahora ayer en Caracas, un encuentro muy importante entre Venezuela y Rusia. ¿No? Mandó como delegado a un viceprimer ministro muy importante y, no solo firmaron muchos acuerdos vinculados con los recursos naturales, ahora Rusia va a ayudar a Venezuela a explotar gas. Así que imagínate con la experiencia que tiene, obviamente, Rusia con el tema de gas y el gas que tiene Venezuela, así que va a ser extraordinario. Va a haber ayuda en fabricación militar, va a haber ayuda en cuanto a seguridad, es decir, yo creo que esto se hizo pensando en que podría ganar Trump, efectivamente ganó, y ya parece hay una alianza tan sólida, porque el viceprimer ministro ruso la llamó una alianza poderosa, que de alguna manera va a ser, pensar qué es lo que hace. En ese sentido, decía yo, el mundo que se encuentra Trump no es el mismo que tenía hace 4 años. Probablemente, yo creo que si puede ser duro, lo va a hacer. No estoy queriendo decir que es un angelito, ni mucho menos. Pero no tiene el camino tan liberado. No es las mismas condiciones. Así que, veremos. Es todo un gran interrogante. Por eso decía, me interesa mucho hablar con nuestro entrevistado, porque tengo muchas preguntas para hacerle. Sí, también tampoco tiene a Colombia como su lacayo ahí, como gran plataforma militar, ¿no? Que está intentando desandar trabajosamente ese camino. Ni México, Lula por más agachada. No está Bolsonaro. No está Bolsonaro, y Lula por más agachadas que haya tenido, no es Bolsonaro, no le va a hacer el juego por lo menos a lo más grave, un intento de incursión militar o las cosas más graves que se le pueden ocurrir a la gusanera, porque ese es el tema, ¿no? Que los republicanos, Trump también, están mucho más ligados directamente con la gusanera y escualidera de Miami, ¿no? Los Marcos Rubio, que ya lo mencionó como posible participante del gabinete, Bob Menéndez, Ileana Igual Rosletti. Igual eso es medio una operación mediática. Yo estuve leyendo otros nombres. Bueno, pero digo, la vinculación igual y la presión posible. que ese lobby de mayamero tienen sobre el Partido Republicano también. Pero bueno, está todo por verse y vamos a ver. No va a haber muchos cambios, van a seguir. Ahora cambió, no me acuerdo el nombre, por ahí vos sí. Cambió, viste que se fue la Laura Richardson del Comando Sur, ahora hay otro tipo, ahora después buscamos el nombre, va a seguir la gira, va a seguir las presiones, no, eso sin ni duda, hablar en la Argentina. América Latina va a seguir siendo el lugar principal, sobre todo con una potencia declinante que se encuentra, como te decía antes, con rivales que están muy bien organizados, están mucho mejor posicionados que hace 4 años atrás, entonces sin duda América Latina va a ser el punto, su histórica plataforma, claro, su retaguardia. ¿No? Y hablando de América Latina, Telma, el lunes estuviste participando, ya lo anunciamos el programa pasado, porque justamente se cumplieron 19 años del no al ALCA, que tiene todo que ver con lo que estamos hablando, pero en otro momento, y justamente se le puso un freno en esos momentos al proyecto anexionista imperialista de los Estados Unidos. ¿Y cómo se vivió, Telma? Contanos, en ese marco, qué se dijo, cómo se resignificó en este marco, en este momento, esa gesta. Mirá, yo participé, digamos, como oradora el 4, el lunes, que fue también el día de 19 años en que también empezaba la conmemoración ahora no me sale el nombre, de los pueblos. De la cumbre de los pueblos. La cumbre de los pueblos, exactamente. Así que estuvo. Que se hizo paralelamente, eso decís, que se hizo en Mar del Plata paralelamente. Pero había empezado el lunes incluso, ¿no? Por eso. Y el martes fue la oficial, digamos. Pero el 4 fue organizado por las 2 CTA, la autónoma y la de los trabajadores, así que estaba Hugo Yasky, estaba Hugo Godoy, estaba el premio Nobel Pérez Esquivel,
estaba Eduardo Sigal, que fue en aquel momento, estaba en Cancillería hace 19 años atrás, y era el que llevaba de alguna manera el protocolo de todo vinculado con el ALCA. Ajá. Al nivel oficial, ¿no? Así que, bueno, fue muy interesante. ¿Por qué? Porque fue en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que por supuesto está en estado de alerta, claro, porque como todos sabemos, las universidades están en riesgo. La educación pública argentina está en riesgo. Así que cuando llegamos, había un montón de gente joven, universitarios, que participaron de la charla. Había, no sé qué cantidad de gente. Lindo. Muy lindo, muy efervescente. Fue un hecho político, un acto político hermoso. Así que bueno, con gente por supuesto de Mar del Plata, de la CTA de Mar del Plata, muy, muy lindo. Y desde ya se habló mucho sobre esto, pero quiero rescatar dos cosas. Una, que intentó no ser un acto nostálgico. Ajá. O sea, sí, recordábamos que había sido 19 años atrás, pero recordábamos hacia adelante, bien, si se puede decir, ¿no? Recordábamos hacia el futuro también, pensando en que si en aquel momento en que no había todavía un mundo multipolar en ciernes, era un mundo el de George Bush, unipolar, era el dueño del mundo, era el patrón de estancia y nadie se lo oponía. Y que 5 presidentes tuvieran el coraje y la visión de decir no, apoyados por sus pueblos, ¿no? Indica que se puede, o sea, apoyado por supuesto por su pueblo, pero indica que con decisión, sí, con coraje, se puede. O sea, si se pudo hace 19 años, se puede también ahora, o dentro, o en los próximos años. Y lo otro que fue muy interesante para mí, porque no lo conocía al menos, fue esa interrelación entre la cumbre de los pueblos y lo que sucedía adentro de la cumbre de los presidentes, ajá, porque estaban conectados, sí, y se decían, bueno, ahora ustedes salgan a la calle, hagan tal cosa, necesitamos que muy en ese momento produzcan tal hecho. Entonces fue realmente muy, muy interesante, lo que habla también de esto, ¿no? De la necesidad de la coordinación de los líderes con los pueblos. Que eran gobiernos populares, que el pueblo los apoyaba y que esa conjunción es la única que nos puede salvar. La participación popular protagónica en las calles y una herramienta, instrumentos políticos fieles a esa expresión popular y que sean realmente expresiones de eso. Exacto. Y después el martes fue la reunión organizada por Mundo Sur en la CETERA, acá en la ciudad de Buenos Aires ya, y estuvo muy interesante también, estuvo la maravillosa colega Estela Caloni, nuestra compañera, o sea, que imagínate, sí, todos la rompe. También con recuerdos, pero al mismo tiempo con reflexión, ¿no? Estaba Estela Caloni, estaba Rafael Bielsa, que era el canciller, claro, de Néstor Kirchner en aquel momento, nos contó anécdotas muy interesantes. Estuvo Oscar Laborde de Mundo Sur, estuvo Roberto Baradel de SUTEBA. De SUTEBA, exactamente. Y me parece que me estoy olvidando de alguien, o no, eran ellos 4. Así que, bueno, ya te digo, fue realmente, este fue un poco más chico, pero también muy, muy interesante. Y bueno, todo esto pensando en el año que viene, que son los 20 años, se va a preparar algo más, claro, más polenta, se vienen, ¿no?, los 20 años. Así es. Bien, bien, qué interesante. Y también, bueno, ya que estamos con los recuerdos y los homenajes, también yo les cuento que vengo ahora, estuve tempranito a las 12 del mediodía. Telma, estuve en un homenaje en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ahí por Constitución, cerca de mi casa, en un homenaje a Norma Pla. Ajá. Las bien. que somos Santiago, más, en la calle Santiago del Estero. Sí, exactamente. Las que somos más grandecitas sabemos perfectamente quién era Norma Pla. A las más y los más jovencitos le contamos, Norma Pla era una compañera referente de los jubilados y las jubiladas que allá desde principio de los 90, desde el principio del gobierno de Menem y Cavallo, ya cuando Cavallo era gobierno y era ministro de Economía y las jubilaciones estaban por el piso y realmente había hambre y se empezaba a sentir el hambre en la población, la desocupación, la miseria. Norma Pla, con sus años a cuestas, todos los miércoles estaban
los y las jubiladas en el Congreso, después también en la Plaza Lavalle, llegaron a hacer, gracias, León, llegaron a hacer, bueno, pues me acuerdo el festejo, la conmemoración de la marcha número 100 y qué sé yo cuántas más hubo. Norma Pla era una referente, ella iba al frente, ponía el cuerpo, se peleaba con la policía, hacía lo que tenía que hacer y aparte tenía un orgullo de trabajadora, de jubilada como mujer, que además en esa época no era fácil, no las tenía todas, era una laburante, mujer, no había llegado jubilada. Néstor Kirchner y Cristina Kirchner como para justamente incorporar un montón de mujeres al tema de la jubilación. No, para nada, al contrario, eran jubilaciones de hambre, que además habían sido privatizadas, las jubilaciones estaban en manos de las empresas, las ART, eran de hambre, de miseria. Y bueno, y ella iba al frente con sus compañeros y compañeras, hay miles de anécdotas, así que estuvimos hoy con Natalia Vinelli y sus compañeras y compañeros de Barricada TV, porque ellas están haciendo un documental sobre Norma Pla, la abanderada de la resistencia, y hoy se inauguró ahí, en la sede de Santiago del Estero, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, un mural en la calle, bueno, muy lindo. Vinieron a molestar, vinieron algunos así fachitos a querer joder, realmente sí, y bueno, es un tema ¿cuántos, por ejemplo? Hubo varias provocaciones, hubo varias, mirá que no era algo demasiado grande, pero bueno, se ve que están dispuestos ahí a boicotear todas las iniciativas populares. Había policía que primero los dejaron hacer, al final tuvieron que intervenir, en fin. Pero eso solamente evoca que Norma Pla y esas referentes tienen que estar cada vez más presentes como ejemplo, porque bueno, lamentablemente las causas contra las que ellas luchaban hoy vuelven a estar vigentes, el neoliberalismo ultranza con estos tintes fascistoides. Así que bueno, un abrazo y felicitaciones a los compañeros y compañeras. Saludamos a las redes, adelante, a nuestras repetidoras. Porfa. Estamos, como dijiste vos, en Radio Somos Radio, en FM 90.7, que es Radio UNDAB, o sea, de la Universidad Nacional de Avellaneda, y las emisoras hermanas son a nivel nacional, FM Mestiza Radio 88.5, de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, FM Radio UNER 100.3 de Paraná, Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, FM 90.3 Radio Bariloche, FM La Cigarra 96.7 de Salta, Radio Lateral de la Casa Patria de Misiones, FM La Continua 88.3 del Instituto de Formación Docente del Bolsón, Río Negro. Y las internacionales, Oyeven de Venezuela, la Radio del Sur también de Venezuela, Radio ILSE del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa con sede en México. Y bueno, y para las que nos quieran llamar, el contacto de WhatsApp, o que nos quieran escribir, mejor dicho. Que nos escriban, por nada si de audio. Libro, si quieren dejar algún que comentario. Ahora les vamos a decir del libro. Es 11 3200 0530. Ahí está. En Facebook y en Twitter, @Somos Radio AM530. ¿Y bueno, el libro? El libro, sí, no lo dije, así que lo decimos ahora. Escriban, pidan el libro, participen del sorteo. Vamos a estar sorteando, el libro se llama El presagio de los guantes negros, de Pablo Marrero y Horacio López, y se trata justamente sobre determinados enredos, no es una investigación histórica sobre enredos, sobre la pesquisa ordenada por algunos integrantes de la Asamblea del año 13 sobre la extraña muerte de Mariano Moreno. Ahí está en pantalla, lo pueden ver las que nos siguen y los que nos siguen por YouTube. Así que bueno, está interesante, vamos a estar sorteando eso, que el que lo gane o la que lo gane lo va a pasar a buscar por la librería Badaraco, ahí en Entre Ríos 800, no me acuerdo. 921, ahí Entre va. Ríos 921. Gracias, Telma, porque estoy sin anteojos, así que hoy no puedo leer nada, no veo nada, me los olvidé, así que muchas gracias. Bueno, vamos a una tanda y enseguida venimos con Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestro... Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad.
Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, con esta musiquita que nos refería a Estados Unidos, justamente vamos a continuar con esta temática, que por supuesto es la temática de la semana y un tiempo más. Para eso estamos ya comunicadas con Telma, con Alberto Maresca. Él es analista político y está en Estados Unidos,
¿Qué tal, Alberto? Acá te saludamos Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y es un verdadero honor estar con ustedes. Bueno, gracias te decimos a vos. Claro. ¿Estás en Washington, Alberto? Sí, sí, me encuentro en Washington. Bueno, así que de habrás vivido de primera mano esta elección. Contanos un poquito un poco a nivel de la gente, qué percibiste. Después te vamos a hacer, yo por lo menos tengo algunas preguntas con respecto a la política exterior que pensás que puede adoptar Donald Trump. Bueno, nuevamente gracias por la invitación. Yo creo que el resultado electoral, sobre todo en la percepción, ¿no? En las varias capas sociales que componen este país, y confirma la gran polarización que hay. Y no había consenso antes de las elecciones sobre ni siquiera el sistema político que tiene este país, y ahora no hay consenso sobre por qué se dio la victoria de Donald Trump. Hemos visto, sobre todo en la élite mediática norteamericana, una caza a las brujas, básicamente, en contra de los migrantes de la población migrante que votó a Donald Trump, o de algunos grupos étnicos específicamente que votaron a Donald Trump. No ha habido autocrítica por parte del Partido Demócrata, ni mucho menos en los votantes de Kamala Harris. Entonces vemos que esos sectores lamentan, ¿no?, los acontecimientos ocurridos, pero lo que no percibo es un ímpetu de colaboración para echar adelante el país. No veo absolutamente eso. Yo considero que la brecha divisoria que ya había antes de las elecciones ha ido anchándose aún más. De todas maneras, esto de haber ganado con las dos cámaras del Congreso, haber sido muy contundente en cuanto a la cantidad de votos recibidos, no solo en el colegio, sino en los votos nominales, el tener un partido republicano un poquito más dominado por parte de Donald Trump, lo hace verdaderamente llegar con mucho poder, ¿no? ¿Vos cómo pensás que va a ser, digamos, las primeras medidas? Sobre todo me interesa saber en política exterior, por ejemplo, vinculados a la guerra de Oriente Medio. Sí, y Donald Trump tiene una lucha interna que es entre su movimiento, el MAGA, y los neocons, es decir, los neoconservadores, como por ejemplo Bolton, es decir, aquellas figuras al interno del Partido Demócrata que siguen teniendo ese eje intervencionista e imperialista en política exterior, y que entonces coincide con el apoyo total a Israel. Esos neoconservadores tuvieron una huella importante en el primer gobierno Trump porque estuvieron detrás, se acordarán, de la mudanza de la embajada estadounidense a Jerusalén. Sí. ¿No? Yo no creo que se va a repetir esto. Donald Trump tiene absoluto desinterés para la política exterior, y si hay una prioridad en ella es Ucrania, no es Gaza. Yo he marcado mucho la reacción de Netanyahu a la victoria de Trump. Fue una reacción para mí de temor. Netanyahu trató de empujar sobre relaciones interpersonales que sí tuvo seguramente con Trump, pero yo no creo que veremos un soporte total a la agenda israelí por parte de la próxima administración de Donald Trump. Y recuerden que Trump estuvo detrás de la firma de los acuerdos de Abraham, ¿no?, durante su primer mandato. Entonces los stakeholders que, digamos, Trump tiene que acariciar son los cataríes, son los Emiratos Árabes, son los sauditas, no es Israel. Entonces yo no creo que vayamos a ver nuevamente un soporte total a Netanyahu. Claramente, Estados Unidos no está en la posición de liderar un acuerdo de paz, no lo está, evidentemente, pero creo que va a haber una relación más fría de la que vimos con Biden frente a Israel. Entonces, te hago una doble pregunta. ¿Pensás que no va a escalar para nada el conflicto en Oriente Medio? Y la segunda parte de la pregunta, el yerno, Jared Kushner,
que fue muy importante en la primera parte, un muchacho judío, también de también dueño de una inmobiliaria muy importante en Estados Unidos, y que sí está muy a favor de la limpieza étnica en Gaza. ¿Pensás que en este caso no va a tener tanta influencia? Bueno, para responder la primera pregunta, yo creo que Estados Unidos ha perdido mucho control sobre Israel. Es decir, Estados Unidos ahora no puede regir el comportamiento de Israel, ni mucho menos de Netanyahu. Esto es algo que molesta tanto a los demócratas más radicales como a los republicanos, porque algunos republicanos lo ven como una falta de control nuevamente de Estados Unidos sobre su aliado. Eh, yo no creo que Kushner ni los neocon que estuvieron detrás de Trump durante el primer mandato hoy logren socavar la voluntad de Trump. Yo creo que si hay una persona que tendrá prominencia durante la nueva administración, será J.D. Vance. Será el El vicepresidente Vance. Porque Sí, ¿qué expresa Vance? Él, antes de las elecciones, tuvo un intercambio muy curioso donde básicamente elogiaba la política exterior de China porque no era injerencista y porque miraba simplemente a la reducción de la pobreza en su propio país, en China en este caso. Y parecía J.D. Vance querer emular el modelo chino de política exterior. Y yo nuevamente creo que el aislacionismo, o por lo menos un splendid isolation como los británicos hacían durante el siglo pasado, y conformen en realidad las ideologías de política exterior que se darán con Donald Trump. Yo no veo de ninguna manera un intervencionismo en ningún asunto, Veo una reducción exponencial de la presencia estadounidense en los asuntos globales, sea Gaza, sea Ucrania, sea China-Taiwán, muy limitada a evitar que haya presencia militar de estadounidenses en el terreno. Simplemente eso. Alberto, recordemos a la audiencia que estamos hablando con Alberto Maresca, analista internacional, está en Estados Unidos. Te interrumpo un minutito porque te quiero preguntar esto decís que no va a tener un intento de avance injerencista, pero me resulta intrigante con América Latina. ¿Cómo la ves con América Latina? Pero antes te interrumpo un minutito porque tenemos en línea a Atilio Borón, que está desde República Dominicana. Así que le queremos dar la bienvenida y un saludo. Atilio, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Perfectamente bien, estás. lo estoy escuchando, y el análisis de Alberto, que me parece estupendo, al cual después quisiera hacer algún comentario cuando ustedes me digan y me den el pase. Pero sigamos, que está perfecto. Excelente, excelente que se suma el gran Atilio Borón, excelente. Bueno, continuando te hago esta pregunta y lo dejo a Atilio, pero continuando la dejaste ahí picando. Esto que vos afirmás, que no ves para nada, que tenga un afán de aumentar su intervencionismo, su injerencismo, según decís vos, en Medio Oriente, etcétera. Pero te pregunto con respecto a América Latina, ¿cómo la ves? Bueno, en primer lugar, saludo al profesor Borón. Para mí es siempre un placer estar con él. Trump tiene un desinterés total para América Latina. Afuera del asunto migratorio no hay nada más que ocupe su agenda, y no nos dejemos engañar por los Milei y los Bukele. Esas son figuras que se alinean a Trump sin que Trump se lo pida. Esa es otra cuestión. El único peligro para mí es Cuba. Recordemos que el primer gobierno Trump añadió Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Ahora, el nivel de ostracismo que hay hacia Cuba hoy, legalmente y políticamente, por parte de Estados Unidos, no se puede subir más de donde esté. Entonces no hay nada más que Estados Unidos pueda hacer para socializar Cuba. No hay nada, físicamente no hay, burocráticamente no lo hay. Yo creo que Trump va a delegar la agenda latinoamericana al Departamento de Estado. Hay que ver si el senador Marco Rubio vaya a ser su secretario de Estado, porque claramente sería él. Marco Rubio tiene cercanía, por ejemplo, al gobierno de Peña del Paraguay, a algunos gobiernos conservadores de América Latina. Pero ya hemos visto durante la administración pasada que el Comando Sur, por ejemplo, ha llevado a cabo carpetas importantes de la agenda norteamericana. Pero en su totalidad, yo creo que sea lo migratorio lo que importa a Trump para América Latina. Por ejemplo, han visto la reacción de la Cancillería venezolana a la victoria de Trump. Ha sido muy medida.
porque se sabe que Trump tiene un pragmatismo muy peculiar cuando hay tópicos que lo conciernen, como la migración, por lo que podríamos incluso ver mejores relaciones con países como Venezuela, cosa que no fue durante la administración pasada, cuando Para Estados nada. Unidos, con Trump, claro, empezó a propiciar las primeras sanciones a la producción petrolera venezolana. Ujú. Yo creo que vamos a ver una negligencia por ambos lados, ¿sí? Tanto por América Latina hacia Estados Unidos y tanto por Estados Unidos hacia América Latina. Nuevamente, los Bolsonaro, los Bukele, los Milei son figuras que se alinean con Trump sin que Trump se lo pida y honestamente sin que a Trump le importe algo. Mm. Yo lo repito recurrentemente sobre Milei. Para Trump, Argentina no, no está ni siquiera en los primeros 20 puntos de su agenda. Luego que Bukele, Milei, Bolsonaro quieran agregarse al trumpismo, esa es una cuestión meramente ideológica, pero no creo que por eso se incrementen las relaciones entre Argentina y Estados Unidos o El Salvador y Estados Unidos. Ujú. Atilio. Alberto, sí, quisiera hacer un comentario sobre esto. Alberto, decime, ¿recuerdas que Trump dijo cuando la administración Biden, hace ya bastante tiempo, que él ya tenía prácticamente el petróleo venezolano en su Sí. bolsillo, dice, y vinieron los inútiles de los demócratas y dijo textualmente, y ahora le estamos comprando y pagando dinero a un dictador como Maduro, dice, cuando ya prácticamente lo teníamos en nuestro poder. ¿Vos crees que renunció a ese proyecto Trump de apoderarse de la mayor fuente de reservas de petróleo a nivel mundial? Muchas gracias por la pregunta, profesor. No, Ok. yo creo que obviamente ideológicamente Trump y Maduro están a las antípodas, pero Trump está a las antípodas también de Kim Jong-un y sin embargo Sí. se supo reunir con él. Claramente yo no creo que el alivio a las sanciones a Venezuela puedan acontecer sin nada. La mercadería de intercambio es el petróleo Mm. y hay en el programa sancionatorio de Estados Unidos hacia Venezuela, que es administrado por la OFAC, que es el Office of Foreign Asset Control del Departamento del Tesoro, hay unas pequeñas licencias que Estados Unidos moldea según las relaciones que tiene con Venezuela. Por ejemplo, para permitir a Chevron de operar en Venezuela, ¿no? Recordemos que en general el mundo petrolero es muy cercano a Donald Trump. Recordad que Sí. Rex Rex Tillerson Tillerson, sí. fue Ujú. exactamente su secretario de Estado. Entonces yo creo que ExxonMobil. Trump va a jugar con esas pequeñas licencias que todavía existen con Maduro. Primero porque si Trump realmente quiere llevar a cabo su programa de deportaciones, tiene que relacionarse con Maduro, porque si no, no hay manera para deportar los migrantes que Trump quiere deportar. Y en segundo lugar, por el razonamiento nuevamente energético que tiene Donald Trump, de su oposición total a la transición energética, pues la provisión petrolera es importante. Entonces yo creo que va a jugar con esas pequeñas licencias que tiene el sistema estadounidense y claro, como decían ustedes en el estudio, contar con mayoría en ambas cámaras es fundamental, porque, y agrego eso, nosotros tenemos la tendencia a considerar que el presidente de Estados Unidos sea ese Deus ex machina que todo puede y todo es capaz de hacer, y no es así. El presidente de Estados Unidos tiene unos límites enormes representados por la Constitución y por las leyes de este país. Obviamente, el hecho de que Trump tenga más cámaras permite, ¿no?, un margen de maniobra bastante amplio y quizá con incluso algunos matices positivos para Venezuela y otros países de América Latina, porque básicamente no podríamos no ver esos empases que suelen pasar en el sistema estadounidense por oposiciones en el Congreso o por negociaciones de asuntos domésticos que luego impactan la política exterior estadounidense frente a América Latina. Yo creo que es obviamente pronto para dar una calificación de la política exterior de Trump, porque no sabemos quién la va a ejecutar, pero creo que haya más márgenes positivos que negativos, por lo menos comparado a lo que ha sido la política exterior de Estados Unidos para América Latina desde Obama. Bueno, qué bueno. Esperemos que no te equivoques. Ojalá que tengas razón, Alberto.
porque muchos de nosotros acá en América Latina estamos preocupados por lo que podría ser un salto en la militarización de la política de Estados Unidos hacia América Latina, ¿no es cierto? Que te digo, no, yo no particularmente, pero he escuchado mucha gente, estoy ahora en República Dominicana, ¿no es cierto?, en un seminario internacional con mucha gente de América Latina, y bueno, muchos compañeros están temiendo de que la política exterior hacia América Latina vaya a ser hecho no por el Departamento de Estado, digamos, es una hipótesis, no que vos decís que sí la va a hacer el Departamento de Estado, sino que la va a hacer el Pentágono y el Comando Sur, que ahora tiene el Comando Sur un nuevo general, se me fue el nombre, ¿no es cierto?, de ese nuevo general, y que ellos van a hacer la política, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de esas guerras que andan dando vuelta por ahí, y que bueno, Estados Unidos precisa garantizar un poco, resolver de una vez por todas este tema de la rebeldía de algunos países de América Latina, como Venezuela, Cuba, etcétera. Pero bueno, esto, te digo, es lo que se dice en un contexto así de muchos latinoamericanos, en un evento internacional de sociólogos. Por eso te preguntaba que vos prácticamente descartás esa posibilidad. Sí, profesor, no, yo creo que sea importante también comprender que la victoria de Donald Trump se da por asuntos domésticos. Sí, claro. Y es un voto que yo asemejo mucho a la victoria de Milei en Argentina. Hay fanáticos de Trump, como había fanáticos de Milei en Argentina, pero mucha gente ha votado a Trump porque la alternativa era peor. Claro. Y mucha gente va a votar por el mero hecho que no llega a fin de mes y tiene 3 trabajos a la vez. Entonces no le puede importar mínimamente al estadounidense que vive en Tennessee de cómo hacer la transición energética del litio al petróleo. O sea, no es eso lo que le preocupa. Lo que le preocupa es que Trump mañana en la góndola de los supermercados baje el precio de los huevos y de la ensalada. O sea, ese es el clima que hay en los Estados Unidos. Y Trump ahora tiene que entregar. Trump hizo promesas grandes en la campaña electoral. El resultado que obtuvo fue impactante y tiene que entregar. Y no va a ser fácil. Entonces yo no creo que el gobierno Trump va a tener mucho tiempo para pensar en la política exterior. El Comando Sur, claro, el Comando Sur está desde el lado de Richardson militarizando un poco las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Pero, profesor, el problema ahí es que son los Nova y los Milei que siguen invitando al Comando Sur. Claro. El problema está ahí, porque el Comando Sur es como sabemos, es una sección del ejército estadounidense. Más que ir a visitar otro ejército no puede hacer. Si los gobiernos latinoamericanos siguen invitándolo, ahí está el problema. Vienen corriendo ya. Vienen corriendo en este caso. Vos sabés, Alberto, acá, por ejemplo, en la frontera entre República Dominicana y Haití está íntegramente controlada por el ejército de los Estados Unidos. Y es un tema, ¿verdad?, que tiene que ver con el hecho de que ha habido, como dice muy bien Alberto, una invitación del gobierno dominicano ya desde antes, no solamente el actual, sino que han invitado a que los Estados Unidos garanticen la seguridad en esa frontera, en donde además hay prospecciones de oro, ¿no es cierto?, titanio, y también se habla de tierras raras, ¿no es cierto?, justamente en la frontera entre Haití y República Dominicana. Y ahí, como dice Alberto, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fueron invitadas y son las que están prácticamente haciendo el control fronterizo. En fin, bueno, pero son detalles, ¿no es cierto?, que hacen a este proceso de dependencia que tienen los países de nuestra América. Sí. Y es cierto lo que dice Alberto recién, que al público norteamericano, al elector de los Estados Unidos, le importa muy poco lo que pueda estar ocurriendo en Haití o en la Argentina, etcétera, y sí está preocupado por las promesas de campaña que hizo Trump, y que son promesas que, como dijo recién Alberto Maresca, con quien estamos hablando, vamos a ver si los puede cumplir. Mismo eso de deportar 1 millón de ilegales, claro. Yo no sé. ¿Verdad, Alberto? Eso provocaría una crisis humanitaria, pero absolutamente fenomenal. Primero, una crisis económica enorme, porque la fuerza laboral migrante es la que rige la economía de este país. Y eso Trump lo sabe muy bien.
lo sabe muy bien. En segundo, legalmente no hay manera. O sea, legalmente Estados Unidos socavaría cualquier convenio internacional. Ha ratificado muy pocos, sin ninguno, digamos, en materia migratoria, Estados Unidos, pero lo socavaría todo. Y a nivel también físico, es un proceso muy distinto también, porque es cierto, Trump territorialmente ha ganado muchos estados, pero recuerden que en materia de ley migratoria, los estados y las gobernaciones de los estados tienen mucho poder. Y por ejemplo, los estados demócratas o las gobernaciones demócratas, pienso en Eric Adams, el alcalde de Nueva York, jamás aceptaría de someterse a la idea de Trump de deportar una cantidad enorme de migrantes. Entonces, nuevamente, yo sigo en la misma línea. Las prioridades internas que hoy hay en este país, con una sociedad que ha perdido la paciencia frente a un sistema político en crisis de representatividad, y el hecho que un multimillonario represente el proletariado estadounidense lo dice todo, hace que la política exterior realmente no sea prioritaria. Hay obviamente cuestiones más urgentes que otras. Gaza lo es porque es un asunto doméstico hoy en día en Estados Unidos. De hecho, si miran al voto árabe americano, ha decidido la elección. Sí. La cuestión de Ucrania, porque es un esfuerzo presupuestario enorme para el gobierno estadounidense hoy en día. Pero aún así, ni siquiera esas son la prioridad de la prioridad. La prioridad de la prioridad es el coste de la vida, es la reindustrialización de ese país. Y ahí vamos a ver cómo Trump lo va a llevar a cabo, porque significa revertir 25 años de política económica. O sea, yo creo que lo que vengo diciendo desde que Trump ganó las elecciones, es el momento para América Latina de poder actuar con agencia propia, de poder mirar al sur global, de poder mirar a los BRICS y de poder mirar a los demás 192 países del mundo afuera de Estados Unidos que existen y tienen política exterior y están en la arena internacional. Si América Latina no lo hace, pues eso es un problema de América Latina. Qué a destiempo que estamos en la Argentina, por favor. Telma Luzzani te quiere hacer una pregunta. Sí, con respecto a el tema de última las pregunta. A la última, sí. Ay, qué momento. Entonces, bueno, me parece muy interesante lo que decía de las prioridades, por supuesto que el bolsillo es prioridad, y es también cierto que hay me parece, el ciudadano común siente que el estar subvencionando unas guerras o más de una guerra afecta a su que van con la contribución de ellos, afecta a su presupuesto. Entonces, ahora la pregunta sería en relación a China. ¿Qué piensa? ¿Se piensa algo con relación a China? ¿El ciudadano hay alguna cosa medio xenófoba? ¿Se piensa que es un enemigo o también pasan de eso como un tema que no les interesa en el día a día? Bueno, fueron muy eficaces en reemplazar la Unión Soviética con China, digamos. Reemplazaron un enemigo común con otro. Esa mentalidad guerra frista la continuaron en el tiempo y ahora China es el enemigo para desafiar. Pero nuevamente, si miramos a la narrativa de Trump, ¿qué cosa vemos en la mesa en cuanto a herramientas para enfrentar China? Aranceles. No vemos incursiones militares de ningún tipo. En Taiwán, por ejemplo. Claro, no vemos incursiones militares o ninguna estrategia bélica. Vemos aranceles. Pero también así, y ahí retomo lo que decía antes sobre Cuba. Estados Unidos tiene un nivel de aranceles sobre ciertos productos hacia China y una restricción de exportaciones hacia China que es enorme. Más que eso, solo existen las sanciones o el embargo. Y entenderán, es imposible embargar la segunda economía del mundo. No hay manera de hacerlo. Y de hecho, Estados Unidos no lo hizo por Rusia, por el peso de Rusia en la economía mundial. Trump esto lo sabe perfectamente. El nivel de cierre económico que Estados Unidos tiene con China es enorme, enorme. Más que eso, solo hay sanciones y sería impensable ponerle sanciones a China. Uh-huh. En el público estadounidense, claramente, los medios e incluso la academia han sido muy eficaces en pintar China como el enemigo, pero digamos, eso no es ninguna novedad. Este país fue capaz de poner a Japón, el profesor Borón lo recordará, a Japón en la mesa de los enemigos en los años 80 porque económicamente podía desafiarles. O sea, ese es típico comportamiento norteamericano.
Y yo creo que Trump se guardará bien de exagerar con China. Trump también tiene alrededor de él una clase económica muy importante que negocia con China y tiene comercio con China. Entonces, yo creo que Trump estará coaccionado automáticamente en poder implementar políticas exteriores que afecten la economía doméstica de Estados Unidos. No lo puede hacer. No lo puede hacer porque ha construido una entera campaña electoral sobre esto. Yo lo escribía ayer, yo creo que esta elección ha sido una Waterloo para el Partido Demócrata, pero recuerden que los medios estadounidenses sobre todo están listos para 4 años de oposición feroz a Donald Trump. Una chiquitita, entonces, te pido, muy cortita. Elon Musk, sí. ¿Es cierto que va a tener tanto poder en el gobierno de Trump? Primero, Elon Musk es sudafricano. Entonces Elon Musk no puede ocupar ningún cargo en el gobierno de Estados Unidos. Empezamos por eso. Segundo, claramente tendrá un peso financiero importante, lo ha tenido mucho de esa campaña electoral, por lo menos la sociedad norteamericana y en los sujetos de mi edad, 23 años, 24, 22, se ha jugado en los medios y en X Trump ha sido muy eficaz a través de Elon Musk en proyectar su narrativa, pero afuera de eso, claramente, Trump ya ha dicho claramente que no va a haber un auge en los impuestos a las grandes empresas, que es lo que le interesa a Elon Musk, honestamente, pero más de ahí no. O sea, las figuras como Elon Musk para Trump o Jeff Bezos para Kamala sirven para ganar la campaña electoral. Claro. Y la promesa de no subir impuestos, ahí este es el trato. Pero más de ahí, no, legalmente es imposible que Elon Musk tenga un peso político a nivel de cargos, digamos. Claro. Buenísimo. Bueno, muy interesante, Alberto, te escuchamos, tus análisis, nos das un poquito una mirada más optimista para América Latina. Lástima que Argentina no esté en condiciones hoy por hoy políticas para aprovechar ese viento que vos mencionás que podría llegar a ir en favor de la autodeterminación de algunos países en el mundo. Seguiremos luchando lo que nos toca acá en la Argentina. Te agradecemos muchísimo la participación en Diálogo Internacional, Alberto Maresca. Muchísimas gracias. Abrazos, Alberto. Abrazo. Chao, profe. Bueno, vamos a una tanda en Diálogo Internacional y enseguida venimos. Somos Radio. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Y Atilio tenía ganas de agregar algunas reflexiones al tema que estábamos charlando recién con nuestro invitado Alberto Maresca. Atilio, ¿te escuchamos? Sí, la verdad que fue muy interesante realmente la entrevista que ustedes le hicieron a Alberto. Maresca es un investigador joven, muy bien informado, está en Washington y está realmente al tanto de todo. Yo simplemente quería hacer una referencia porque él dijo algo muy importante. De repente Trump representa el proletariado de los Estados Unidos y están saliendo algunos datos sobre la votación que son realmente espectaculares. Por ejemplo, en el sector que gana menos de $50,000 al año, que sería, digamos, el sector la más popular de los Estados Unidos, ¿verdad? En ese sector el triunfo de Donald Trump fue realmente apabullante, impresionante, realmente. Y cuando uno mira a aquellos que ganan más de $100,000 al año, ahí ganó Kamala Harris. O sea, se invirtió completamente lo que había sido la afiliación partidaria por clases sociales, por grupos sociales en los Estados Unidos, en donde los sectores populares, asalariados, que ganaban menos de $50,000 al año, votaban demócrata y los otros votaban a los republicanos. Acá ha habido realmente una revolución copernicana. Quiero marcar ese primer punto. El segundo punto, digamos, él hablaba muy bien de las dificultades que va a tener Trump para imponer sus medidas económicas, etcétera. Está el hecho de que Trump tiene que vérselas con una situación casi, yo diría, catastrófica de esos sectores medios a los cuales me refería anteriormente, sectores medios bajos, ¿no? Populares, porque esos sectores que en el año 1970, en el apogeo del American Dream, del sueño americano, representaban casi el 65% del ingreso nacional, en la actualidad representan apenas el 43%. O sea, ha habido un derrumbe en la estructura social de los Estados Unidos, y en ese derrumbe las víctimas no fueron auxiliadas por el Partido Demócrata, sino que cayeron, digamos, en el encantamiento de las promesas demagógicas, populistas de derecha de un Donald Trump, que vamos a ver cómo resuelve el tema, porque lo dijo Maresca recién. Es decir, si Elon Musk y estos ricachones, Jeff Bezos y todos aquellos, Warren Buffett, logran de que no se toque la estructura tributaria de los Estados Unidos, ¿de dónde van a salir los recursos como para que estas capas medias, que hoy, y medias bajas, ¿verdad?, que hoy le dieron su voto a Donald Trump, puedan tener los satisfactores que ellos esperan? Y ahí hay que recordar lo que dijo Bernie Sanders, ¿no es cierto?, el día después de la elección, o esa misma noche, cuando hizo una observación bastante vitriólica, por decirlo de alguna manera. Dijo, bueno, el Partido Demócrata abandonó a los trabajadores ahora abandonaron al Partido Demócrata. Así que bueno, en fin, creo que son cuestiones a tener en cuenta, interesantes, ¿no es cierto? Y sí, te iba a decir que Alberto Maresca dijo un Waterloo, que es fuerte eso, el Waterloo del Partido Demócrata, ¿no?
La verdad que nos dejó bastante títulos, Alberto, en esa entrevista, y ustedes, ¿no es cierto?, que le hacían toda la pregunta. Es un Waterloo para los demócratas. Tienen que rehacerse ahora, y sobre qué bases, y sobre qué propuestas y qué liderazgos, que no se los ven de ninguna manera. Entonces, y bueno, y yo donde me mantengo así un poquito al margen, o guardo mis reservas sobre lo que dijo Maresca, que fue muy interesante toda la entrevista, es sobre si efectivamente Donald Trump va a dejar de lado su interés por América Latina, porque yo creo que sobre todo el tema del petróleo en Venezuela es algo que los obsesiona. Pero es cierto que, digamos, más de lo que ha hecho, sobre todo en el caso de Cuba, ¿qué más puede hacerle a Cuba este personaje que le ha hecho todo el daño posible, excepto una invasión? Cosa que él ha descartado. No le des ideas, por favor. Pero digo, hay algunos locos en Estados Unidos que están pensando de que el tema, entre comillas, el problema de Venezuela y de Cuba, así le llaman, se resuelve por la vía armada. Sí. Eso, digamos, pero eso te digo, lo dicen algunos chiflados en Estados Unidos, pero la gente del Departamento de Defensa, o sea, del Pentágono, que son profesionales, descartan completamente esa idea, porque saben, están todavía escaldados con lo ocurrido en Afganistán. Si estuvieron 20 años en el país más pobre del planeta, que era Afganistán, y no pudieron acabar con ellos, digamos, la sola idea de meterse bélicamente en un enfrentamiento contra Venezuela o contra Cuba, habida cuenta de la densa red de tratados y de acuerdos de todo tipo que han establecido estos dos países con las otras grandes potencias que hay en el sistema, fundamentalmente China y Rusia, evidentemente es una idea condenada a fracasar. Así que bueno, vamos a ver hoy estaba, qué pasa. Perdóname, Atilio, te interrumpo. Hoy estaba llegando a Cuba el viceministro de Rusia, que acaba de estar en Caracas, que firmó unos acuerdos impresionantes con Caracas. Por ejemplo, mira, tanto Maduro como el viceprimer ministro de Rusia hablaron de una alianza poderosa. Va a desarrollar la estructura para que Venezuela exporte gas, y le prometió ayuda no solo en seguridad, sino en armamentos, equipamientos, etcétera. Esto, sumado a todos los elogios de Putin con respecto a Maduro, creo que le está armando un escudo a Venezuela, o le está mandando un mensaje a Donald Trump respecto de, bueno, lo que puede esperarle si hace un intento otra vez con el Caribe, ¿no? Queridos Atilio y Telma, tenemos que pasar de tema porque ya tenemos... quédate, pero tenemos ya un invitado en línea, por eso... ¿Puedo decir una sola cosita? Dale. Para saber el tema internacional? Ese mensaje que dijo Telma, que es real, no solamente fue para Donald Trump, fue también para Luis Ignacio Lula da Silva, diciéndole, mira, vos vetaste el ingreso a Venezuela, ¿sabes qué? La metemos nosotros por esta otra puerta. Bueno, me quedo en el programa escuchándolos pasivamente. Bolivia, vamos a hablar de Bolivia. Sí, nos vamos. Sí, claro. Sí, ya tenemos, creo, ya tenemos a nuestro invitado, por eso seguiríamos hablando mucho más y vamos a seguir, tenemos tela para cortar con este tema de Estados Unidos, lamentablemente, pero ahora nos vamos aquí a la región, porque como les contamos al principio, bueno, realmente no queríamos dejar de abordar el tema de Bolivia. El sábado pasado hicimos una introducción, estuvimos tratando el tema, pero bueno, siguen los problemas, una situación muy difícil, muy compleja, muy lastimosa para los pueblos latinoamericanos en Bolivia, y para eso ya estamos conectadas acá con César Navarro. Él es ministro de Minería y Metalurgia de Bolivia, cuando Evo Morales era presidente entre 2000... No, perdón. Perdón. Con el golpe de Estado. Hasta el golpe de Estado, exactamente. Sí, perdón. 2014 a 2019. Se tuvo que alojar en la Embajada de México porque lo querían matar, exactamente. ¿No? De hecho, bueno, tiene un libro que ya mismo vamos a mencionar, que se llama El fraude de la OEA, justamente, y el golpe de Estado en Bolivia, cuyo prólogo lo hizo acá la compañera Telma Luzzani. Bueno, ¿cómo estás, César? Acá te saludamos Atilio Borón, Telma Luzzani, Paula Klachko. ¿Cómo estás? Ahí no te estamos escuchando, a ver, no sé si estás muteado. Ay, estás muteado. Ahora está, ahora sí. Ahora sí, ¿cómo estás?
Gracias, un saludo desde Bolivia, desde La Paz, para ti, Paula, un saludo para Tilio, también para Telma, un abrazo muy grande desde Bolivia. Buenas tardes. Bueno, gracias por participar en Diálogo Internacional. Queríamos conocer tu mirada, tu análisis sobre, bueno, los temas que de acá, la verdad, desde Argentina no terminamos de comprender, nos da entre un poco de bronca, ¿no? Que el proceso boliviano, que volvió después de ese nefasto golpe que duró de manera inédita, ¿no? Tan solo un año y vuelve la misma fuerza política, y ahora tenemos que ver y los acontecimientos tan lamentables que están sucediendo, el intento de asesinato sobre Evo Morales hace 10 días, ¿no? No más. El lawfare también, y además que el Tribunal Constitucional Plurinacional ratificó, según entendemos, el pasado viernes, que Evo Morales no podrá volver a presentarse como candidato a presidente, lo cual supongo que no alivia estas protestas que se vienen dando, esos bloqueos de ruta y esta interna muy violenta que se da al interior del MAS. ¿Cómo nos puedes explicar aquí a los que te estamos escuchando? Bueno, mira, Paula, lo que está sucediendo hace 2 a 3 años acá en Bolivia es que el Tribunal Constitucional Plurinacional ha jugado y está jugando un rol político en la política y en el Estado boliviano, es decir, es el desarrollo de la juristocracia, porque las sentencias que está emitiendo está afectando el funcionamiento de la institucionalidad política del Estado boliviano. Te voy a poner unos ejemplos. Por ejemplo, una sala del Tribunal Constitucional acá en La Paz, por un vocal, ha decidido que los ministros de Estado no pueden ser interpelados por la Asamblea Legislativa Plurinacional porque tienen derecho al trabajo. Es decir, le ha quitado la facultad constitucional que tienen los parlamentarios de fiscalizar al Poder Ejecutivo a través de interpelar a los ministros. El segundo elemento, el año pasado, más o menos a mediados de diciembre, ya ellos cumplían su mandato el 2 de enero del 2024, es un mandato de 6 años que establece la Constitución, pero ellos, desde marzo del año pasado, fueron sacando resoluciones y sentencias de las diferentes salas que fueron postergando hasta anular el proceso de selección de autoridades que iban a postular para el Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional. Y en diciembre del año pasado, luego de haber anulado todo el proceso que estaba llevando adelante la Asamblea, deciden ellos autoprorrogarse de manera inconstitucional, de manera indefinida. Mira, estos son elementos que te planteo con mucha claridad, porque este mismo tribunal, ya hay 2 personas bien renombradas del Tribunal Constitucional, el año pasado incorporaron cerca de 5 páginas en la parte considerativa de la sentencia constitucional 1010, quebrado 23, que hacía referencia fundamentalmente a la libertad de expresión. Pero ellos incorporaron en la parte considerativa y decían que la reelección continua y discontinua, ojo, continua y descontinua, no es un derecho humano. Y hacían referencia a una sentencia de la CIDH, pero la CIDH habla de la reelección indefinida, no habla de discontinua. Claro. Pero ellos lo incorporan en la parte considerativa y no dicen nada en la parte resolutiva. Por lo tanto, era simplemente como un elemento referencial. Y lo que llama la atención es que parlamentarios de la derecha boliviana le piden complementación y enmienda al Tribunal Constitucional, y el tribunal saca la complementación y enmienda, que es un auto constitucional, el 1 de noviembre, es decir, lo saca hace una semana atrás, cuando estábamos en pleno bloqueo, pero recién se hace público el día de ayer. Mira que lo que llama la atención, se hace público recién una semana después, cuando ya no existe bloqueo de caminos, y ahí dicen ellos con mucha claridad que la reelección continua y descontinua, ¿no?, es solo por una vez. Entonces, por lo tanto, anulan a Evo, y resulta que los 2 magistrados que sacan esa sentencia son 2 personalidades que están íntimamente vinculados a fallos que tienen que ver con grupos económicos de poder en el país y también con la derecha política. Primero, que el 2022, si mal no recuerdo, esta es la sala 4ª del Tribunal Constitucional, que está con los vocales
acá está, es Hurtado y Espada, deciden ellos anular 12 sentencias, ojo, mira, escucha bien, 12 sentencias contra Manfred Reyes Villa. Ajá. Él tenía procesos cuando era prefecto y cuando era alcalde de Cochabamba, ya tenían las sentencias, estaban en la fase de la apelación, pero resulta que como estaba en la fase de la apelación, no se podía aún ejecutar y por eso que Manfred pudo participar en las elecciones y ser alcalde en este momento de Cochabamba, pero resulta que sus abogados ponen recursos ante el Tribunal Constitucional y resulta que este tribunal, con estas dos personas, Hurtado y Espada, emiten una sentencia anulando todos los procesos contra Manfred Reyes Villa y ordenando que se reinicien los procesos porque había vicios procedimentales. Por lo tanto, al anular las sentencias, automáticamente lo habilitan a Manfred Reyes Villa como candidato para presidente para las elecciones de 2025. Es decir, César, una pregunta. Detrás de este Tribunal Constitucional, entonces está directamente la derecha. Esa es una pregunta. La otra, ¿esto cómo influye en esta tensión que hay hoy al interior del MAS o no influye para nada? Influye mucho, influye determinante. Por eso te decía al principio que las autoridades del Tribunal Constitucional están emitiendo sentencias que tienen efecto político. Por un lado, están validando a los candidatos de la derecha, por ejemplo, el señor Branco Marinkovic, un multimillonario boliviano, el otro, empresario, Branco, claro. Pero no puede hacer nada el Ejecutivo respecto de esto, esa parte no entiendo, es como que tiene vía libre el Tribunal Constitucional, no hay forma de digamos, frenar esto. Bueno, a mí lo que me llamó la atención cuando el Tribunal Constitucional el 2022 o 23, si mal no recuerdo, sacó esta sentencia anulando los dos procesos a Manfred Reyes Villa, el que defendió la sentencia fue el exministro de Justicia, Iván Lima, fue uno de los pocos autoridades políticas del Ejecutivo que defendió la sentencia del Tribunal Constitucional. Y fue también el Ejecutivo el único que defendió la decisión del Tribunal Constitucional de autoprorrogarse en el mandato. Eso durante el gobierno ya de Luis Arce. Es el 2022. Ahora, a ver, para desentrañar un poco, porque bueno, desde Argentina, el público argentino a veces nos cuesta un poco. Realmente, yo te hago algunas preguntas puntuales. Los jueces justamente y las juezas en Bolivia, desde el gobierno de Evo Morales, se votan. O sea, son cargos selectivos. Estos jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿fueron votados? Primero te hago esa pregunta puntual. Sí. ¿Fueron votados? Sí, fueron electos. Ajá. Fueron electos por el voto popular. Pero vos entonces decís que fueron electos por el voto popular, pero están trabajando claramente para los grupos económicos, de poder económico, y por eso hacen este juego de habilitar la candidatura de este señor de superderecha, Manfred Reyes Villa, que se postula, ¿no?, como candidato a presidente para el año que viene, al mismo tiempo que inhabilitan la candidatura de Evo Morales. ¿Está bien? ¿Te seguimos bien? Lo que estás diciendo. Es correcto. Bien. Ahora, ¿cuál en este contexto? Falta ahí un actor, ¿no? Porque claramente mencionás el rol del tribunal, mencionás cómo juega en contra de Evo Morales, cómo juega a favor de la derecha. Claramente, ¿qué rol está jugando ahí el gobierno, Luis Arce, esta división interna? Vuelvo a la pregunta de Telma, porque ahora los bloqueos de rutas, que vos decís que se levantaron, pero que estuvieron 23, 24 días bloqueando las rutas los simpatizantes de Evo Morales. Evo Morales que está en huelga de hambre, una huelga de hambre que plantea algo muy elemental como el diálogo, ¿no? Le está pidiendo el diálogo al gobierno. ¿Cómo se vislumbra? ¿Cuál puede ser el candidato del campo popular? ¿Qué salida tiene este conflicto también lamentable que está teniendo lugar? Se acusan, digamos, a esta altura hay acusaciones de un lado y del otro que parecen prácticamente irremontables, ¿no? Evo Morales dice que el gobierno es de derecha y viceversa. Bueno, lo que sucede... Mira, hay algunos temas que evidentemente llaman mucho la atención, porque el Congreso que ha sido convocado por Evo, como en su condición de presidente del MAS, para que se desarrolle el año pasado, en octubre del año pasado, prácticamente ha sido inviabilizado
por el Tribunal Constitucional. También, otra vez. Y luego llevan adelante organizaciones paralelas a las organizaciones populares campesinas, con el auspicio del gobierno, un congreso de manera ilegal en la ciudad del Alto, pidiendo el reconocimiento del Tribunal Constitucional, y estas autoridades han recurrido al Tribunal Constitucional para que reconozcan el Congreso ilegal del Alto y desconozcan el Congreso que ha sido convocado por Evo como presidente del MAS y las autoridades nacionales el año pasado. Yo presumo que en unos días más este Tribunal Constitucional le dará la razón al gobierno y prácticamente le quitará el nivel de representación política a Evo Morales como presidente del MAS. Es decir, es un proceso que se está desarrollando básicamente para despojar de la sigla política que es Movimiento al Socialismo, a las organizaciones sociales y a Evo Morales, y en otras palabras, quien tendrá la titularía de la sigla política será el gobierno conjuntamente sus propias organizaciones. Estamos ingresando a ese momento político muy duro. Muy grave. Pero además, un elemento que hay que ver, o sea, ningún proceso político en América Latina y más en nuestro país puede estar independientemente de un núcleo político, de un actor fundamental. En este caso, la conquista de la democracia en 78 en nuestro país estuvo liderada por la clase obrera minera, fundamentalmente apoyada por el movimiento campesino. En este último proceso, quien lideró todo el proceso de enfrentamiento organizado al neoliberalismo fue precisamente los compañeros productores de hoja de coca del trópico de Cochabamba. Fue a partir de este núcleo territorial, productivo, sindical, donde se organiza políticamente el instrumento político, y es en este espacio territorial donde se dan los primeros pasos electorales, y es básicamente desde el 95 que se tienen elecciones de alcaldes y diputados justamente en el trópico, y a partir de ahí se va irradiando a nivel nacional. Y en este momento hay un torpedeo político, mediático, policial, judicial, incluso religioso, contra los compañeros productores de hoja de coca. Es decir, hay toda una campaña muy fuerte porque están afectando a la moralidad, a la imagen de los compañeros cocaleros, entonces, y con ello al compañero Evo. Entonces, es un momento altamente crítico, muy duro. Yo escribí un artículo, este último en La Razón, que es un periódico de circulación nacional, y en todo este conflicto, el mayor beneficiario político electoral es la derecha. Claro, exactamente. Eso es lo triste. Es la derecha. César, es la derecha. Sí. Entonces, estamos muy golpeados. Sí, la verdad que bueno, es muy difícil el panorama que pintás. Lo que se vislumbra es entonces la agudización del enfrentamiento. Realmente pareciera que esa es el derrotero. Vamos a ver cómo sigue Evo con su huelga de hambre. Pero bueno, te agradecemos muchísimo. ¿Cómo? No, Evo ya suspendió la huelga. Levantó la huelga. Bien. Sí. Bien. El día de mañana hay un empleado del MAS y las organizaciones sociales en la OCAN. Esperemos que haya unas resoluciones. Pero también yo creo que hay que asumir el reto político. Es decir, está muy bien la autocrítica, está muy bien identificar lo que nos está sucediendo, pero de aquí hacia adelante, ¿cómo vamos a enfrentar el momento político, no solo de la división, sino de enfrentar a la derecha? Y creo que ahí está el mayor desafío que tenemos acá, y estamos trabajando en función de hacer una nueva propuesta política, pero esa propuesta política para avanzar con firmeza y derrotar democráticamente a la derecha y a todo lo que representa las razones negativas de este proceso político. Nos quedamos con esa reflexión, que es la estratégica. Te agradecemos muchísimo la participación, César Navarro, en Diálogo Internacional. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Gracias. Bueno, la verdad que este programa, como nos pasa siempre, se nos va rápido, porque ahora, la última media hora del programa, vamos a dejarles con una maravillosa entrevista que le hizo Atilio a Narciso Izaconde, que es un revolucionario dominicano, y va a ser realmente, muy interesante que se queden escuchando. Agradecemos un montón a las oyentes y los oyentes que nos han escrito, que piden el libro. Bueno, siempre Roberto de Italia y todos los amigos, Fernando de Quilmes, Rosa de Saavedra, los muchachos de Gesell, Griselda de Mármol. Pero bueno, realmente vamos a anunciar
la ganadora. La ganadora. Sí, la ganadora del libro que se llama El presagio de los guantes negros, de Pablo Marrero y Horacio López. La ganadora es, a ver, Leandro Deza acá nos dice, bien, Silvia de Palermo. Así que Silvia, muy bien, vas a disfrutar de este excelente libro y lo podés pasar a buscar en la semana por la librería Badaraco, que queda en la avenida Entre Ríos 921, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, con Telmi nos despedimos acá. Sí, hasta el sábado. Hasta el sábado. Se quedan escuchando a esta hermosa entrevista de Atilio. Y bueno, nos escuchamos y nos vemos el sábado que viene. Y hasta la victoria Hasta siempre. Chao, Con quien chao, estamos chao, hablando es Atilio. con Narciso Isacón, de toda una personalidad política, no solamente de República Dominicana, sino de todo el Caribe y América Latina. Narciso, un gustazo recibirte en Diálogo Internacional, el programa que tenemos por Radio Madres y por la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Cuéntanos, ¿cómo está la cosa acá en República Dominicana? Bueno, primero, gracias a ti por esta oportunidad con Radio Madre, que además, cuando yo podía ir a Argentina, siempre me entrevistaba con las madres de la Plaza de Mayo y con las abuelas. Para mí es un honor que tú hayas sacado este tiempo de estos trajines del Congreso Continental, del Congreso Latinoamericano de Sociología, en nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, puedo decirte que nosotros estamos sometidos a un intenso proceso de recolonización dura, podemos decir recolonización sobre la recolonización, con un endurecimiento al mismo tiempo de la estrategia neoliberal aplicada en la República Dominicana y en la isla, proceso más acelerado de privatización, avanzando fuertemente hacia la privatización del patrimonio natural del país, de la naturaleza no humana, de la madre tierra, de sus recursos valiosísimos, costa, ríos. ¿Cómo qué? ¿Recursos? Bueno, primero el turismo, la inversión extranjera en turismo y la inversión de las élites capitalistas dominicanas generalmente se asocian también, se han apropiado de todas las playas del país, de hecho lo han privatizado, pero no solo, sino que también han producido depredaciones importantes. Para decirte una, escandalosa, es que la mitad de los manglares, y hay que saber lo que son los manglares como riqueza ecológica, han sido devastados por la intervención del turismo y la voracidad con que se aplica para obtener super ganancias, ¿no? Pero no solo, está el tema minero. Está el tema minero que viene de atrás, no solo de este gobierno, hay proyectos nuevos que el movimiento ambiental está deteniendo, apoyándose también en un hito de las luchas contra la expansión de la minería, en un punto que es el único pulmón que le queda a la parte norte del país, que le decimos Cibao, ¿no? Al Cibao central. Sí. Una fuente de agua clave para una región muy vasta, productora de víveres, de arroz, de alimentos en sentido general, café, cacao. Y realmente hicimos un campamento, movilizaciones espectaculares. Eso fue alrededor del 2013, 2014, 15. Logramos detener el proyecto de expansión de la Falcon Bridge, una corporación canadiense norteamericana, que está aquí desde los años 70 con un contrato leonino. ¿Explota qué cosa? Níquel, exporta ferroníquel y cobalto. No. Y cobalto. Está el caso también de Barrigol, que es la minera, bueno, ustedes la conocen bastante en Argentina. Barrigol hereda a la Rosario Dominicana, como se le llamó antes, y antes de ella la Rosario Resource. Tiene una presa de cola peligrosísima instalada en la cordillera, en el centro del país prácticamente.
hay un daño acumulado, hay un pasivo ambiental muy fuerte, desalojo de los campesinos, concesión de agua gratuita de una de las principales presas del país, contaminación por cianuro también. Está también el caso del intento de explotación en dos puntos sumamente cruciales y estratégicos. Uno es en la parte noroeste del país, en la frontera con Haití, una gran mina también de oro. Está también la amenaza de la explotación de una mina de titanio, ahí muy próximo también, en la parte norte de la frontera dominico-haitiana. En la parte sur, la exploración de tierras raras ha sido concedida al ejército de los Estados Unidos. Al ejército. Al ejército directamente. Y hemos investigado que del otro lado de la frontera hay una unidad militar de los Estados Unidos en la misma tesitura. Está por otro lado en la parte suroeste del país, la Gold Coast. Todas esas mineras tienen, la de la parte norte se llama Unigol, pero tiene un pacto con Barrick-Gold. Y hay la sospecha de que además todas ellas de alguna manera son articuladas, conectadas con Barrick-Gold. El caso de la Gold Coast está en la cordillera central, ladera sur, pegada a uno de los principales ríos, afluente del principal río del sur del país, del Yaque del Sur. Afectaría gravemente todo el sistema de agua de una vasta región agrícola y pecuaria. Quieren convertir esa región en una región minera. Hay gran resistencia. También se ha dado un movimiento inspirado en lo mismo que te hablaba de Loma Miranda, que se llama el caso de la expansión de Falcón, de Falcon Bridge. Y está, en sentido general, el 25% del territorio dominicano está concedido a empresas mineras. 25%. El 25%. Y toca la casualidad de que la mayor parte de las concesiones están pegadas a fuentes de agua. Lo que indica también una doble intención. Controlar el agua sin llegar a explotar la mina, o explotar la mina y hacer los daños correspondientes. Junto a eso está todo el tema también de la amenaza seria de privatización del agua. Mediante la propia ley minera, que le da poder sobre el agua a los concesionarios, mediante la ley de fideicomisos y de alianzas público-privadas, y la ley de ordenamiento territorial. Cuando cruzamos todas esas leyes, da una amplia posibilidad de privatización del agua que quieren consagrar en una ley de agua que está en debate y en discusión. Junto con eso está todo el tema de la intervención de carácter militar. Después de la intervención norteamericana permanece en el país un grupo de asesores militares fuertes, grandes, de varios centenares, que es el Cuerpo de Asesores Militares de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Pero ya hay una presencia permanente en la frontera, recurrente en el país, del Comando Sur de los Estados Unidos. Y hay una concesión al Comando Sur de uno de los puertos, de los nuevos puertos que se están modernizando, viejo puerto, mejor dicho, que se está modernizando ahora, un puerto atlántico en la parte nordeste del país, de cara a Cuba, Venezuela, al Caribe. Es parte del diseño estratégico de los Estados Unidos. Un acuerdo del Ejército Dominicano de cooperación en materia de seguridad continental con Estados Unidos, de seguridad regional, una presencia en todas las instituciones de la USAID. La USAID, como se sabe, es una mampara, no solo es un instrumento del Departamento de Estado, sino una mampara de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Y junto a eso está el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, tutelando la economía dominicana. O sea, no le falta a nadie, digamos. Claro, una economía endeudada, ya peligrosamente endeudada,
con una carga sobre el presupuesto nacional de más del 20% en materia de pago de intereses de la deuda y casi el 40% del presupuesto si suma las amortizaciones al capital. De manera que el presupuesto nacional está sumamente comprometido. Intentaron ahora dar un paquetazo fiscal ampliando la base del ITEVI, del IVA, convirtiéndolo en IVA y ampliando sus bases, que fue rechazado por la población dominicana y lo tuvieron que echar atrás. ¿Cómo lo rechazó? ¿Salió la gente a la calle? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, estaba a punto de producirse una enorme movilización en todo el país, incluso con tendencia a una especie de estallido social. El régimen midió la situación y frenó. ¿Cuándo fue eso? Eso hace un mes aproximadamente, hace poco, hace un mes. Todavía se está debatiendo el tema de cómo van a abordar, porque hay un déficit fiscal fuerte. Hay un déficit fiscal de casi 200.000 millones de pesos. Déficit fiscal, una carga de deuda externa muy fuerte. Están buscando financiamiento. Seguir por el camino del endeudamiento puede ser altamente peligroso. Está en un punto crítico la economía, a pesar de todo lo que se dice de la economía dominicana. Debo decirte además que esta ha sido una economía que ciertamente ha crecido, no tanto como ellos dicen, porque maquillan las cifras, pero ha crecido significativamente por encima de la media latinoamericana, pero es un crecimiento con enormes desigualdades sociales, bestiales desigualdades sociales, proceso de empobrecimiento material y espiritual, un alto grado de asistencialismo, con el componente también clientelista. El presidente actual no puede ser calificado de presidente. Yo por lo menos lo llamo gobernador de colonia, de los gobernadores de colonias modernas, ¿no? Porque ellos se llaman partidos revolucionarios modernos. La política exterior se traza en Washington. El canciller es un hombre absolutamente de Estados Unidos, de los gringos. Hizo carrera en los organismos internacionales, en la OEA, en fin. El presidente tiene una mentalidad. El presidente es un empresario metido a político, heredero de una gran fortuna que tiene colocada en bancos offshore del Caribe, en paraísos fiscales, evadiendo los impuestos al mismo tiempo. Están planteando imponerle más impuestos a la sociedad dominicana y el presidente evade impuestos. Sus aliados fundamentales son de la derecha y ultraderecha latinoamericana, los Noboa, los Macri, el presidente chileno recién fallecido, el expresidente Sebastián Piñera, estuvo aquí en la República Dominicana, el anterior presidente de Ecuador. Este gobierno ha tenido el tupé, decimos nosotros en dominicano, de apoyar, reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela y ahora a Machado Urrutia, y de apoyar a la María Corina, ¿no? A María Corina. Esas son las hazañas en materia de política exterior del gobierno dominicano. Tiene además la bandera de haber sido el promotor fundamental del presidente de la República, Luis Abinader, de la intervención en Haití. ¿Cómo es eso, el tema de la relación entre República Dominicana y Haití, que ha sido un tema históricamente conflictivo? Sí, porque República Dominicana tiene un proceso... Sí. Tiene un proceso de independencia anómalo en relación con nuestra América, ¿no? Claro. Nosotros proclamamos república separándonos de Haití. Se liberaron de Haití. No fue propiamente una liberación, porque la República Dominicana no existía cuando Haití extendió su presencia militar a esta parte de la isla, después de la revolución de principios del siglo pasado.
Es decir, Haití hace la primera independencia en el continente. En 1804. La primera revolución antiesclavista negra. Tienen que tener presente los sureños que Haití es un pedazo de África en el Caribe y en nuestra América. Y hizo esa hazaña que no se la perdonan. Ahí hay un elemento de odio muy fuerte de las potencias imperialistas, particularmente Canadá, Francia y Estados Unidos en la parte más reciente, ¿no? Como hubo una separación y una proclamación de la independencia, eso ha sido manejado en la historiografía por toda la concepción hispanófila, colonialista, racista, ha sido manejada para crear una visión de Haití que no se corresponde con la realidad, despreciativa, considerándola un pueblo inferior, que se califica la emigración haitiana a la República Dominicana porque el río se pasa a pie y la frontera se pasa a pie. Y Haití ha sido empobrecido bestialmente, mucho más que en el caso nuestro. Ha sido castigado terriblemente. Entonces, para sobrevivir, vienen a la República Dominicana o se tiran al mar. Y se han tirado al mar y hay una emigración fuerte haitiana en Canadá y en Florida y en diferentes ciudades de Estados Unidos y del mundo. Como pasa con los dominicanos y dominicanas. Hay más de 2 millones, casi 3 millones de dominicanos y dominicanas en el exterior. Aquí la emigración se estima en alrededor de 500 a 600 mil por las últimas evaluaciones que se han hecho, investigaciones. ¿Emigración de haitianos o qué? ¿A qué hablas? De haitianos. Haitianos radicados acá, que es continua. Y sigue creciendo en la medida la necesidad de sobrevivencia es sumamente grande. Entonces, se califica la emigración hacia acá como invasión. Se le llama invasión pacífica. Como Trump. Exacto, igualito. Se está construyendo un muro con asesoría israelí. Y entre la Mossad y el Comando Sur tienen el dominio de la frontera actualmente. Pero la frontera es un gran negocio de políticos corruptos, de empresarios para explotar la mano de obra barata de los haitianos. Es un enorme negocio. De los jefes militares del país. Eso no lo detiene el muro. El muro lo que haría es encarecer el peaje de la corrupción. Hay una doble moral. La élite dominante usa la mano de obra, la sobreexplota y al mismo tiempo hace la campaña mediática en contra de Haití. Una campaña de corte racista. El racismo aquí tiene la sombrilla antihaitiana. ¿La qué? La sombrilla, el paraguas antihaitiano. Que le es útil porque hay una siembra de ese tema por el tema histórico que te acabo de señalar, ¿no? Por la separación respecto a Haití. Pero ciertamente no se trata de una carga, es todo lo contrario. La emigración haitiana aporta a la economía dominicana 16 veces más de lo que recibe del país. ¿Qué recibe? Atención médica precaria, escuela para los hijos, todos los gastos de migración, de control de fronteras. Tú lo calculas todo eso y es 16 veces menos que lo que el trabajo haitiano en República Dominicana produce. Haití es el principal mercado después de Estados Unidos de la República Dominicana. Las exportaciones rondan entre los 800 y 1.000 millones anuales. ¿Y tú sabes cuánto importa la República Dominicana de Haití? Ni idea. 13 millones, 13 millones y medio. 13 millones, nada. Mira, nada.
Claro, el tema anti-haitiano que se ha potenciado en los últimos tiempos y que ciertamente es un tema que domina la conciencia colectiva en alto grado en la República Dominicana. Es un tema que le sirve a Estados Unidos, aunque Estados Unidos no se comprometa con él y haga declaraciones formales sobre el tema de derechos humanos, de haitianos y todo esto. Para quienes recién se enganchan en el programa, estamos hablando con Narciso Isua Conde, uno de los personajes políticos e intelectuales más importantes de República Dominicana. Déjame te hacer esta pregunta. ¿Qué pasa con Haití que no se estabiliza esa situación? Es decir, ¿por qué esa guerra de bandas? ¿Quién las banca? ¿Quién la financia? Claro, claro. Bueno, tú sabes que Haití ha sido intervenido en los últimos 30 años 10 veces. Intervenciones bajo la tutela de Estados Unidos. La penúltima, antes de esta de ahora, estuvo bajo el paraguas de las Naciones Unidas, la MINUSTAH. Sí. Aún con la intervención norteamericana en la MINUSTAH y con la formación de la policía con asesoría norteamericana, en todo ese periodo se formaron las bandas. Se formaron las bandas con una intervención del paramilitarismo colombiano. Eso está comprobado porque hasta participó en el asesinato del presidente Juvenel Moïse. Es parte de las pugnas de mafia en Haití. Las mafias fueron formadas por la Agencia Central de Inteligencia y por la inteligencia colombiana. Han sido armadas con tráfico ilegal desde Estados Unidos hacia los puertos haitianos. Eso está totalmente confirmado. En Haití hay más de 500,000 de armas ilegales, la mayoría en manos de las bandas. En fin de cuentas, las bandas son un instrumento de la política norteamericana en Haití, como lo es también la intervención con la que dicen está destinada a contrarrestar la banda y a pacificar el país. El presidente dominicano fue el abanderado en función de que el país más perjudicado por la emigración haitiana era la República Dominicana y se sumó a ese proyecto. Un proyecto muy perverso, porque en fin de cuentas seleccionaron a Kenia bajo control de Estados Unidos, de las potencias occidentales en África, para un contingente policial que sigue diciéndose que se va a ampliar. Están gestionando la intervención de policías de varios países del Caribe insular, del Caribe negro, vamos a decirlo así. Porque como te decía, es un proyecto muy perverso, porque es la intervención de tropas negras en un país absolutamente, predominantemente negro. Es decir, que los negros vayan a matar negros, ¿no? Pero además, Estados Unidos tiene la mano peluda en las dos partes. No, yo creo que no le interesa en absoluto estabilizar Haití ni pacificar Haití, le interesa controlar el caos. Controlar el caos y además controlarlo porque Haití tiene reservas minerales sumamente importantes. Hasta ahora la están manejando como reserva fundamentalmente. Si hay alguna explotación es muy clandestina. Pero Haití tiene uranio, Haití tiene tierras raras, Haití tiene oro, Haití tiene titanio, y ese es uno de los intereses fundamentales, junto con el interés geoestratégico. De eso te quería hablar. ¿Cómo puedes modificarse todo este cuadro y los intereses geoestratégicos y políticos con la elección de Trump en los Estados Unidos? Bueno, intensificándose, diría yo, los aspectos más negativos. Porque Trump tiene una impronta neofascista en su ejercicio político, sumamente racista extremo, ¿no? Ha dicho que Haití te inventa, tiene un desprecio hacia... Porque ese es uno de los grandes temas. No solo ellos están interesados en nuestra riqueza, sino además que tienen un desprecio especial por los países que tenemos
una composición racial diferente, un origen distinto. Ahí entra el tema el racismo de corte colonialista, el odio colonial. En el caso de Haití, demasiado acentuado. Como te decía, no le perdonan el gesto haitiano, pero además, que olvidaba decir, Haití fue factor fundamental para la campaña de independencia de Bolívar en Sudamérica, porque Petión entregó las armas con que Bolívar hizo esa campaña. Las armas y la imprenta que le pidió Bolívar. Claro. Eso está en la Carta de Jamaica. Claro, exacto. Entonces, eso no lo perdonan. Yo equiparo el caso con el cubano, porque Haití inicia un ciclo, el primer ciclo por la independencia y la autodeterminación de nuestros pueblos, y Cuba inicia otro tiempos después. No le perdonan tampoco a Cuba, hay que estrangular a Cuba. Esos ejemplos, la mentalidad colonialista no lo tolera. Entró en eso muy acentuado, de manera que hay que esperar una reacción dura sobre todo esto. Fíjate cómo ha tratado a Puerto Rico. Lo que hizo a raíz del ciclón María con los papeles higiénicos, los rollos de papel higiénico, tirándoselo a la gente. Ahora lo que acaba de decir, que es basura. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un Estado que tiene el récord del terrorismo moderno y que es capaz de aplicar políticas de exterminio en materia de guerra, como la está haciendo con el pueblo palestino, como lo ha hecho en todos los capítulos prácticamente de la guerra global infinita, que tiene ya lo que dura este siglo, ¿no? De manera que si podría haber algo en Trump diferente, puede ser alguna negociación con Rusia de cara al tema ucraniano, más hostilidad frente a China, posiblemente mucho más apoyo y aliento. Su propia presencia en la Casa Blanca le da aliento al bloque ultraconservador latinoamericano, neofascista latinoamericano, a los Milei, a los Noboa, a los Boluarte, en fin, y a toda la camada, incluso la que no está en gobierno, los Bolsonaro, los Cas, en fin. Hay que esperar un aliento para ellos desde Estados Unidos. ¿Crees que se animará a lanzar alguna operación militar contra Cuba o Venezuela? Bueno, lo tienen que pensar muchas veces, porque la respuesta ahí va a ser muy, muy fuerte. Yo digo sistemáticamente que a Cuba no la han invadido porque los cohetes cubanos llegan a Florida. Y fíjate que Estados Unidos ya es experto en hacer la guerra sin tropa propia, porque además está reciente todavía en la historia el síndrome de Vietnam, ¿no? Sí, claro. Y fíjate cómo han operado con el tema de los mercenarios y de los ejércitos ajenos, los ejércitos que ellos pueden meter en esa colada sin meter los propios de ellos. En la anterior intervención en Haití utilizaron tropas negras norteamericanas, ahora están utilizando tropas negras africanas, para tu ver la lógica de ese poder. En el caso de Venezuela, Venezuela tiene pactos muy importantes con Rusia y con China. Y el ejército bolivariano no ha dado muestra de flaqueza ni de división. Está bien habituallado en términos de aviación, de marina de guerra, en fin. Ha recibido también el respaldo de Irán en determinado momento. Entonces es un hueso duro de roer. Yo creo que van a aplicar sobre todo las modalidades de guerra de baja intensidad, mediana intensidad, la llamada guerra de cuarta y quinta generación, con ese abanico de guerra económica, de guerra mediática, de guerra cibernética, digital, en fin, paramilitarismo. Para eso pueden contar con la infiltración del paramilitarismo colombiano. Es decir, erosionar y tratar de desestabilizar. No lo han podido hacer en todos estos años. De manera que no podemos ser pesimistas en ese sentido. Yo creo que la conciencia colectiva del pueblo venezolano, del pueblo cubano,
va a reaccionar con la energía y la integridad que amerita un caso como ese. Pero los riesgos están planteados. Hay una política de asfixia económica a los dos países, y particularmente en Cuba han logrado imponer penurias muy fuertes, que casi parece un milagro que la revolución cubana esté todavía en pie y que haya impedido una reversión total de ese proceso del pueblo cubano. Decime una cosa, ¿qué pensás del veto de Lula al ingreso de Venezuela a los BRICS? Más que una traición, porque además es un hecho ignominioso, vergonzoso, bochornoso, perverso diría yo, porque el ingreso de Venezuela a los BRICS tiene una importancia extraordinaria, porque, y más ahora, con la victoria de Trump, por el tema de petróleo. Que hoy por hoy Venezuela es el tercer suministrador de petróleo a los Estados Unidos. Pero hay una corriente, y entre ellos Trump ha planteado lo mismo, que es cortar el comercio del petróleo con Estados Unidos y explotar sus reservas. El camino que le da más seguridad a Venezuela es entrar a los BRICS. Y quien lo ha impedido es Lula. Evidentemente es una jugada que tiene que estar de alguna manera concertada con Estados Unidos para conveniencias de sus estrategias, ¿no? Bien, ¿algún comentario final que quieras hacer? Estamos hablando con Narciso Isa Conde, como les decía recién. Primero, llévale un abrazo muy fuerte a las madres. A todos nuestros amigos allá, que tú sabes quiénes son, sí, a todos los veteranos. No puedo viajar a Argentina porque tengo un impedimento de Interpol que me afecta. Me pone por cárcel prácticamente la República Dominicana, aunque tengo unas escapaditas hacia Cuba o hacia Venezuela. Pero ese es el cuadro. Estamos muy preocupados con la situación de Argentina y la tenemos muy presente, porque la verdad es que han instalado un engendro terrible en el poder. Y ese factor además es un factor que está influyendo en todo el continente. Por tanto, tenemos que reforzar la acción antifascista a nivel continental y rescatar con mucho brío y mucha fuerza el antiimperialismo. Son retos que tiene el movimiento revolucionario del continente. Narciso Isa Conde en Radio Madres y Radio UNDAV, hablando sobre la geopolítica del Caribe y la situación de República Dominicana y Haití. Un gran abrazo y haremos llegar tu saludo a las madres y a los amigos que mencionaste. Diálogo Internacional. Atilio Borón en